Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado y contento de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y, por qué no, un poco de magia. Hoy, como pueden ver por el título que nos ha traído hasta aquí, vamos a embarcarnos en un viaje fascinante y sinceramente, es una oportunidad que no se pueden perder. Vamos a hablar de algo que a muchos nos ha robado el aliento, nos ha hecho suspirar y, en definitiva, nos ha conquistado. La posibilidad de conocer a Ander Zell. Sí, han escuchado bien. Gana la oportunidad de conocer a Ander Zell. Si son fans de esta increíble actriz, si han seguido su carrera, si se han enamorado de sus personajes, prepárense, porque este vídeo está hecho especialmente para ustedes. Y antes de sumergirnos en todos los detalles, en las maneras en que esto podría suceder, y en la emoción que esto genera, les recuerdo lo importante que es para nosotros tenerlos aquí. Así que si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botón rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Cada vídeo que hacemos está pensado con mucho cariño para ustedes, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, empecemos con esta increíble noticia. La noticia de que existe la posibilidad de conocer a Ander Zell es, sin duda, un sueño para muchísimos fans. Ander Zell, esta talentosa y carismática actriz turca, se ha ganado un lugar especial en nuestros corazones y en la pantalla chica a nivel mundial. Su belleza, su talento actoral, su capacidad para transmitir emociones y su personalidad magnética la han convertido en un ícono. Hemos sido testigos de su evolución artística, de cómo ha pasado de interpretar papeles que nos dejaban pensando a personajes que nos hacían soñar despiertos. Desde sus inicios, ha demostrado una dedicación y una pasión por su trabajo que son verdaderamente inspiradoras. Y no es solo su talento lo que nos atrae, sino también su forma de ser, su humildad y esa luz que irradia en cada aparición pública. Es esa combinación perfecta de talento, belleza y carisma lo que la ha catapultado a ser una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y su fama trasciende fronteras, llegando a cada rincón del planeta donde sus producciones son transmitidas. Ahora, ¿cómo se materializa este sueño de conocer a Ander Zell? Pues bien, en el mundo del entretenimiento, y especialmente en la era de las redes sociales y los eventos promocionales, existen diversas vías por las cuales los fans pueden tener esta anhelada oportunidad. Una de las formas más comunes, y que suele generar más expectativa, son los concursos y sorteos. Las productoras, las cadenas de televisión que emiten sus series, o incluso marcas con las que Ande colabora, suelen organizar campañas promocionales. Imaginen participar en un concurso donde el premio sea, nada más y nada menos, que un encuentro personal con ella. Podría ser un encuentro cara a cara, una sesión de autógrafos, un meet y greet, o incluso la oportunidad de asistir a un evento especial donde ella esté presente. Estos concursos a menudo implican seguir ciertas redes sociales, compartir publicaciones, responder preguntas sobre su carrera o su último proyecto, o incluso crear contenido original inspirado en ella o en sus personajes. La clave en estos casos es estar muy atentos a los anuncios oficiales. Es fundamental seguir las cuentas verificadas de Ander Zell, de las series en las que participa, y de las empresas que se asocian con ella. A veces estas oportunidades se anuncian con poca antelación, por lo que la vigilancia constante es vital. Otra vía, quizás un poco menos directa pero igualmente emocionante, son los eventos de alfombra roja o estrenos. Cuando una nueva serie o película protagonizada por Ander Zell está a punto de lanzarse, suelen organizarse eventos de gala, estrenos y alfombras rojas. Si bien no todos los asistentes tienen la oportunidad de interactuar directamente con ella, hay momentos como la llegada a estos eventos, donde los fans pueden estar presentes, saludarla, y quizás, con un poco de suerte, obtener una foto o un autógrafo. Para esto se necesita saber cuándo y dónde se realizarán estos eventos. A menudo la información sobre estos eventos se difunde a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de las producciones. Para los fans que viven cerca de los lugares donde se realizan estos eventos, es una excelente oportunidad para mostrar su apoyo y quizás tener un breve pero memorable encuentro. Ahora, hablemos de las redes sociales. Ander Zell es una usuaria muy activa en plataformas como Instagram, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal, y mantiene una conexión cercana con sus seguidores. Si bien no es una garantía, a veces, a través de interacciones en redes sociales, los fans pueden llamar su atención de una manera positiva. Por ejemplo, comentarios bien redactados, publicaci.
ones creativas que la mencionen, o incluso participación activa en las encuestas o preguntas que ella pueda lanzar en sus historias. Algunas celebridades en ocasiones notan a fans particularmente dedicados y creativos, y podrían invitarlos a eventos especiales o incluso a conocerla. Es importante recordar que en el vasto océano de las redes sociales, destacar requiere autenticidad, originalidad y un respeto genuino por el artista. Eviten el acoso o la insistencia excesiva, la sutileza y la creatividad suelen ser más efectivas. Además de los concursos y eventos, a veces surgen oportunidades a través de plataformas de fans. Existen comunidades en línea dedicadas a Undercell, foros, grupos de fans en Facebook o WhatsApp, donde se comparten noticias, se discuten sus proyectos y, en ocasiones, se organizan iniciativas conjuntas. A veces estas comunidades pueden tener acceso a información privilegiada o incluso pueden ser el canal a través del cual se anuncian oportunidades especiales para los fans más activos y comprometidos. Estar integrado en estas comunidades puede ser muy beneficioso para mantenerse informado y conectado con otros seguidores. Es importante mencionar que cuando se habla de ganar la oportunidad de conocer a Undercell, generalmente nos referimos a situaciones que son promocionales y organizadas por entidades oficiales. Hablamos de eventos bien estructurados donde se busca dar a los fans una experiencia segura y memorable. Si bien la idea de un encuentro espontáneo es tentadora, las oportunidades más concretas suelen surgir a través de canales establecidos. La clave está en la información. Estar informado es tener una ventaja significativa. Ahora, ¿qué tipo de interacciones podríamos esperar si tuviéramos la suerte de ganar esta oportunidad? Dependiendo de la naturaleza del evento, podría ser una breve conversación, un momento para compartir tu admiración, pedir un autógrafo en un póster o una fotografía, o incluso posar para una foto juntos. En encuentros más exclusivos, como un meet y greet privado, podría haber más tiempo para charlar, hacer preguntas y conocer un poco más de la persona detrás del personaje. La espontaneidad y la naturalidad son importantes en estos momentos. Intentar mantener la calma, ser uno mismo y expresar tu aprecio de manera sincera son las mejores estrategias. Recuerda que Undercell, como cualquier persona, seguramente valora la autenticidad y el respeto. Para aquellos que están pensando en cómo aumentar sus posibilidades, aquí van algunos consejos prácticos. Primero, la constancia. No se trata de un evento puntual, sino de seguir de cerca todo lo relacionado con ella. Segundo, la creatividad. Si hay concursos que requieren contenido, desata tu imaginación. Crea un vídeo, un dibujo o un texto que sea original y que demuestre tu admiración de una manera única. Tercero, la positividad. Mantén siempre una actitud positiva y respetuosa en tus interacciones en línea. Cuarto, la información. Suscríbete a boletines informativos, sigue a las cuentas oficiales, únete a grupos de fans fiables. Y por último, la paciencia. A veces estas oportunidades no llegan de inmediato, pero la perseverancia puede ser la clave. Imaginen por un momento cómo sería ese encuentro. Verla en persona con esa sonrisa que ha iluminado tantas pantallas, sentir esa energía que transmite. Poder agradecerle por los momentos de alegría, de emoción, de aprendizaje que nos ha regalado a través de sus personajes. Cada serie, cada papel, deja una huella en nosotros, y tener la oportunidad de expresar esa gratitud directamente a la fuente sería algo realmente especial. No se trata solo de conocer a una celebridad, se trata de conectar con alguien que a través de su arte ha impactado nuestras vidas de alguna manera. El hecho de que existan estas posibilidades demuestra el poder de la conexión entre artistas y sus fans en la actualidad. Las redes sociales y las estrategias de marketing modernas han hecho que la brecha entre la celebridad y el seguidor sea, en muchos aspectos, más pequeña. Y eso es algo maravilloso para quienes admiramos su trabajo. Nos permite sentirnos más cerca, más parte de su universo. Así que, mis queridos amigos, la oportunidad de conocer a Undercell no es solo un sueño lejano, sino algo que con la información correcta y un poco de suerte, puede volverse realidad. Requiere estar atento, ser proactivo y sobre todo, mantener viva la llama de la admiración. Cada concurso, cada evento, cada interacción en redes sociales, es una puerta que se abre. Y ahora, llegando a la parte final de nuestro vídeo, quiero recapitular un poco lo que hemos conversado hoy. Hemos explorado la emocionante noticia de que existe la posibilidad de conocer a la talentosa Undercell. Hemos analizado las diversas vías por las cuales esto puede suceder,
concursos y sorteos organizados por productoras y marcas, eventos de estreno y alfombras rojas, interacciones creativas en redes sociales, y la participación activa en comunidades de fans. Hemos enfatizado la importancia de estar bien informados, de seguir las cuentas oficiales y de ser creativos y respetuosos en nuestras interacciones. También hemos reflexionado sobre la posible experiencia de ese encuentro y cómo expresar nuestra admiración de manera genuina. Recuerden que la clave está en la constancia, la creatividad, la positividad y la información. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí y su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Espero que esta información les haya sido útil, les haya inspirado y, sobre todo, les haya llenado de esa esperanza y emoción que surge cuando pensamos en nuestros ídolos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han participado alguna vez en algún concurso para conocer a algún artista? ¿Qué tipo de oportunidad les gustaría más para conocer a Undercell? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles, y sé que sus experiencias y opiniones enriquecerán aún más nuestra conversación. Y antes de despedirnos, recuerden lo que siempre les digo, no dejen de soñar y de perseguir esas oportunidades que les llenan el corazón. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, denle un gran me gusta, pulgares hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Undercell, para que todos estemos al tanto de estas maravillosas posibilidades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campana para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho, sueñen en grande y que la magia los acompañe siempre. Adiós.